A ver, vamos ya, está cerrando el semestre, chicas, chicos. Las dos últimas clases. Vamos a entender el proceso de integración regional del Ecuador a través de los organismos, de las entidades a nivel regional, justamente que son por decirlo así, entes rectores en el tema de integrar Ecuador a este desarrollo propuesto desde el estudio de la Escuela Latinoamericana de Desarrollo, que ustedes hablaron en la clase anterior, unos buenos criterios que escuché. Vamos a comprender entonces finalmente si es que todo este recorrido del estudio del pensamiento económico surte efecto en nuestra realidad y cómo lo hace y de qué manera. Ok, esperemos. Ustedes saben que es una clase que procuro hacer. La verdad, estas clases han sido desarrolladas para más de una hora porque hay que darle debate, hay que darle pensamiento, hay que darle análisis crítico a la misma. Sin embargo, como hubo esta modalidad de asignaturas de 2 unidades, por ende de una sola hora, pues se trata de siempre condensar, pero sin perder la propuesta académica teórica. Vamos a entender entonces de qué se trata esta integración del Ecuador para prácticamente en la siguiente clase abordar lo que es ya los retos y desafíos que enfrenta el Ecuador. Iniciemos, chicos. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, magíster. Sí se ve. Gracias. Ok. Profe, Perfecto. disculpe una cosita, perdón que le interrumpa. El grupo va a exponer. ¿Sí está aquí el grupo? Sí, soy yo y Ah, mis compañeros, pero no sé si Ale o Carlita están preparadas. Si no, pero un expongo solo yo. punto. Un solo punto. Sí, un solo punto, profe. Dale, Es el Ale, por tema de favor. Ecuador. Ya, denle. Ujú. Empiezo nomás, profe. Buenas noches. Ustedes saben, claro. Como Bueno, ustedes. buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas En noches. este caso, nosotros tomamos el tema que tiene que ver directamente. Ay, perdón, se me perdió. El tema que tiene que ver con la Unión de las Naciones Sudamericanas. En este caso, ¿qué es la UNASUR? La UNASUR fue un organismo intergubernamental que fue creado en 2008 con el objetivo de construir un espacio de integración y unión entre los países de Sudamérica. Más allá de lo económico, cultural o social, energéticamente y ambientalmente hablando, pensando en el desarrollo sostenible y la autonomía regional frente a los grandes bloques económicos del mundo como la Unión Europea o el NAFTA. Estaba formada inicialmente por 12 países sudamericanos, entre ellos incluía nuestro país, que es Ecuador, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, entre otros. Pero ¿por qué se llegó a crear la UNASUR? Surgió como una respuesta regional a la falta de representación autonomía en el organismo globales como el Fondo Monetario Internacional, que es el FMI, o el Banco Mundial. América del Sur quería una voz propia con la capacidad de decidir sobre sus problemas y propuestas de desarrollo sin depender siempre de las potencias del norte. Además, había un deseo de reducir la desigualdad, promover la paz y fortalecer la democracia. Temas urgentes de la región por su historia de dictadura, conflictos y sobre todo las crisis económicas que se enfrentaba a nivel de todo lo que es Latinoamérica o Sudamérica como tal. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre la UNASUR de las otras integraciones o de los otros grupos que se han creado? A diferencia de otros organismos como la Comunidad Andina o la Mercosur,
La UNASUR no solo se enfoca en el comercio, sino que su visión va más enfocada a lo integral, incluyendo temas como la defensa regional, con el Consejo de Defensa Sudamericano, dentro de la salud, educación y cultura, la infraestructura regional, derechos humanos y participación ciudadana. Incluso tenía la intención de crear una ciudadanía sudamericana y un pasaporte único para facilitar el tránsito entre los países como tal. Es por esto que no, como mencionaba, no solo se buscaba hablar del tema económico, sino englobar varios temas para que la ciudadanía pudiera tener como una voz de respaldo a nivel de todo lo que es Sudamérica y así poder alzar la voz. Pero algo muy importante hablando de nuestro país, ¿qué rol tuvo el Ecuador en la UNASUR? El Ecuador fue uno de los impulsores más fuertes de la UNASUR. En 2010 se estableció la sede oficial del organismo en Quito, en el edificio llamado Néstor Kirchner, en homenaje al expresidente argentino, primer secretario del bloque, que fue un tema muy importante la creación de esta sede en nuestro país, ya que le dio mucho realce a aquello. Y así el Ecuador pudo tener una participación más ardua y se trataron temas acordes para poder llegar a algún consenso. El país apostó por este proyecto como una alternativa al modelo neoliberal y como un espacio de proyectarse regionalmente con mayor fuerza. Como les mencionaba, el tener la sede nos ayudó bastante para que así nuestro país se pudiera poner entre uno de los países más fuertes dentro de lo que es la UNASUR y así poder conseguir más cosas para nosotros. Pero ¿qué ha pasado con la UNASUR o por qué ya no tiene mayor realce? A pesar de su ambición, la UNASUR se fue debilitando por diferencias políticas entre sus miembros, el cambio de gobiernos como visiones opuestas, por ejemplo, entre los gobiernos progresistas y neoliberales, llevó a que varios países se retiraran. Actualmente el organismo está inactivo, aunque algunos gobiernos como Brasil en 2023 han mostrado interés en revivirlo o crear una nueva versión. Y como reflexión final podemos decir que la experiencia de la UNASUR nos deja una enseñanza muy importante. La integración regional no depende solo de acuerdos técnicos o económicos, sino de la voluntad política y de un proyecto común. En contextos como la actualidad, mercados por la crisis económica y la integración puede ser clave para el desarrollo equitativo y sostenible de América del Sur. Es decir, que no solo como latinoamericanos nos debemos enfocar en el tema económico, porque más allá de lo económico hay muchas problemáticas que todo el continente tiene, tanto a lo social, político, económico. Entonces es bueno tener una comunidad donde se puedan expresar todas estas problemáticas y buscarle una solución viable entre todos y poder llegar a un consenso. Ahora, yo les planteo a toda la clase que estamos aquí la siguiente pregunta. ¿Creen que dadas las actuales diferencias políticas y económicas entre los países sudamericanos, es viable lograr una verdadera integración regional o estamos destinados a repetir los mismos desafíos que enfrentó UNASUR en el pasado? Muchas gracias. Ya ya expusieron todo. Sí, profesor. Coloca la pregunta, por favor, en el chat. Listo, profe, ya les coloco la pregunta en el chat. Que jamás diría es evidente, pero está provocativa para el debate, como siempre he dicho. Pero esperemos que podamos debatir. Bueno. No, ahí perfecto. Ya. Al último la vamos descifrando. Permítanme, después de casi 10 minutitos para hablar de la sumativa final 2, tanto del componente de los reactivos como de la exposición. Ya no me hagan olvidar. Ok, ahí Anaí comentó algunos componentes fundamentales, esenciales para entender la integración del Ecuador. Y hay que entender primero el concepto base. Hay que entender que las naciones, los países,
los estados buscan unirse para ser parte de un proceso integrador de desarrollo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo analizamos un poco en la clase anterior cuando entendíamos qué era centro y qué era periferia. Si seguimos siendo periferia de alguien o seguimos siendo centro de alguien. En el caso latinoamericano, seguimos siendo periferia, decían los autores, de este gran referente que se encuentra en el norte del continente, llamado Estados Unidos, o incluso de ciertos países también que más alejados de nosotros, por supuesto, en realidades, en dinámicas propias de desarrollo, nos podemos considerar periferia. Pero si entendemos el tema del desarrollo desde aquí, desde el continente, nosotros también podemos generar centralidades. No apaguen sus cámaras, chicas, porque el sistema automáticamente les va a sacar de clases. Es como el safe. Entonces, lo que nos debemos proponer entender es lo que decían ahí en un momento. O sea, ¿a dónde nos conduce estas integraciones? Y sobre todo, más que de la pregunta de que creen que es posible seguirnos uniendo ya con la experiencia del UNASUR. Antes del UNASUR hubo otras experiencias muy potentes que quedaron como referente. Guardamos un edificio, un armatoste inmenso aquí en la mitad del mundo, en Quito, para los que son de Quito, o los que son de Quito. Ahí al lado de la ciudad mitad del mundo, ahí lo que era la extinta UNASUR. Y he querido darle un montón de definiciones y lugares de eso. O sea, hagamos más de dar el concepto de una clase propositiva, reflexiva, para entender esto de las integraciones. ¿Es necesaria? Yo partiría de esa pregunta de investigación, por así decirlo. ¿Es necesaria la integración regional? ¿Nos podemos desarrollar unilateralmente? Entonces, claro, para responder esto hay que entender primero el concepto y la teoría, ¿no es cierto? Entonces, por eso decía, entendamos primero el concepto. ¿Qué es entonces? Ah, ya estoy con la PPT. No. Bueno, esta No, clase. profe. Trabajemos en PPT ya. Es más dinámico. ¿O quieren la PPT? ¿De dónde está esa PPT? Creo que está aquí. ¿Ya la ven? Sí, profe. Ya, profe, ya. Okay. No hay ninguna mancha que tapes. Creo que con este curso... No, profe, eso se ve claro. También, Berito, hazme acuerdo de... Por favor, disculpa la molestia. Como dirían por ahí. Fue en cuarto o en quinto que prácticamente se integró un curso mío. Creo que fue aquí, ¿no? Un grupo tutoriado. No, es en quinto, profe. ¿Es en quinto? Y ahí, ¿por qué Sí. tú sabes de quinto si eres de cuarto? Bueno, en quinto. Porque también recibo una materia de quinto, profe. Ah, ya, buenazo. Ya, verán. Justo fue mi grupo en quinto, profe. Sí, tú no, con alguien más, era una chica. Estábamos con Dayana y nos pasaron ahorita al grupo que está tutoreado por el profe Falconi. El grupo que está Diego Betancourt, que es el presidente del quinto. Ah, Diego, ya, ok. Ya, un grupo menos que revisar entonces. Nos pondremos más exigentes con los otros grupos. A ver, chicos, entonces hay que entender el concepto. Y el concepto parte no solo de querer comprender de que si nos unimos a alguien estamos integrados. Y si nos desunimos a alguien estamos desintegrados. No es así de fácil, no se maneja así este concepto. Este concepto obedece a elementos adquiridos venidos de la ciencia económica. ¿O qué estudiamos aquí? No estudiamos ciencia económica, no estudiamos economía, pero sí estudiamos introducción al pensamiento económico. Entonces, cuando hablamos de aquellas teorías de la política económica, ¿se acuerdan? Del liberalismo clásico, del liberalismo económico.
Nos va a servir también esta clase para hacer un poco de repaso para la sumativa final 2. Aquellas teorías que hablaban de libre comercio, de abrir las fronteras, los mercados, ¿no? De expandir los mercados y de lograr esta integración económica han hecho también que entonces los países vean estratégicamente a su alrededor, como se dice, geopolíticamente ubiquen el mapa de sus coactores y entonces quieran entender a qué se refiere esto de integrarse o de integrar. Les propongo más bien entonces que tomemos por ahí el concepto. ¿Nosotros nos integramos o integramos? ¿Qué es un símil del tema de o somos periferia o somos centro? ¿Me entienden? Entonces, partamos de este punto de si se puede decir ahí de principio y de base económica, de por qué este tema de las relaciones comerciales, el liberalismo económico, el libre comercio, hacen y proponen que se planteen políticas orientadas a la cooperación, ¿qué? Internacional. Entonces, entendamos el concepto desde la base económica y desde la base política de cooperación internacional. Entonces, ahí sí podemos entender los enfoques y previamente a estos enfoques podemos decir que la integración económica se propone como la unión de varios países que deciden tomar medidas encaminadas hacia un objetivo. Eliminar formas de subdesarrollo, fomentar políticas de desarrollo, eliminar formas de discriminación, fortalecer un solo bloque de acción. O sea, hay varios motivos. Pero la teoría de la integración económica indica que existen diversas formas de integración. TLC, ¿les recuerda algo? ¿No? El Tratado de Libre Comercio. Gracias, Berito, por Dios. Gracias. TLC, alianzas, Alacán, después que se convirtió en esta UNASUR, antes se llamaba de diferente manera. Por favor, Anaí, ¿cómo se llamaba antes de la UNASUR la cooperación internacional ahí que nos unía a los países del sur? Fácil, la Mercosur. O sea, los nombres pueden cambiar, ¿sí se dan cuenta? ¿Se dan cuenta entonces la riqueza del concepto y de la acción que va más allá de títulos y de nombres de organismos? Es que va evolucionando como tal y como usted menciona, pues llega a tener diferentes nombres también tratando de la perspectiva en la que la vayan enviando. Entonces es como cuando cambia un nombre comercial de un producto, pero sigue manteniendo como que la misma esencia. Claro, claro, correcto. Por eso cuando Anaí decía estas cosas, yo digo, ¿qué? Cuando no entendemos de estas cosas, decía. Pero no sé si fue coincidencia o les resultó, pero sí está ahora pertinente, porque, por ejemplo, estos procesos, este sentido de integración, propone que hay dos enfoques. El primero, que es entendido como un proceso, justamente. El proceso de integración tiene que verse desde dos enfoques, como proceso propio. Y segundo, como un estado de cosas, justamente. Pero un estado de cosas que va a lograr describir la situación política, económica, social de una región de un país. Para encontrar puntos en acuerdo, puntos en común. Recuerden las clases que hablábamos de que los estudiosos, por ejemplo, de la escuela del LD, no está aquí en varios de los estudiantes, no sé qué ha pasado, mi querida Berito, no está algunos estudiantes, no sé qué pasó, pero bueno. Decían que es un tanto complicado entender y estudiar a Latinoamérica por sus diversidades, pero a la vez también decían, pero sí es posible plantear un estudio en común, ¿se acuerdan? Entonces, de estos estudios en común del continente, parten este tipo de, por ejemplo, como con esa, varios autores de la región, que aquí los vamos a abordar, dicen, este proceso como primer enfoque, recuerden dos, proceso y estado de cosas, pero estado de cosas que forma algo, que forma una realidad política, económica y social.
Entonces, con esa dice, el proceso implica movimiento hacia un estado distinto. Por eso hablaba la Anaí que ha leído. Espero que no sea por primera vez que ha leído el compilado. Hablaba de una dinámica permanente, de una evolución, por decirlo así. Pero dinámica y evolución más me suena a dialéctica, ¿no es cierto? Y que ya la vimos también, recuerden, de eso recuperaron el trabajo, que, bueno, ahí les dejé la retroalimentación. Este proceso implica movimiento, dejémoslo ahí, no evolución, movimiento, hacia un estado distinto, no necesariamente puede ser evolución, a un estado distinto. Y el estado de cosas como segundo enfoque de justamente de este proceso de transformación refiere más bien como algo más determinista, un proceso que no se mueve. Entonces, dos polos distintos, ¿no? Un movimiento hacia un algo y un no movimiento. Entonces, y en este sentido, en este proceso de transformación y en estos dos enfoques que pueden ser divergentes, lo que se pretende es unir, integrar naciones y con integrar naciones y países sus propias riquezas para generar una gran riqueza global, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido intervienen los antes mencionados: zona de libre comercio, unión aduanera, mercados en común, uniones económicas y comunidades económicas. Estos son factores y elementos que logran esta unión y esta integración. Jimson, puedes retirarte, refrescate un poco y regresa, ¿ya? Lávate, estírate, respira un poco, refrescate un poco y regresa, ¿ya? No hay problema. Retírate, tranquilo, Jimson. Anda a refrescarte un poco. Estás durmiendo. La zona de libre comercio es una forma de integración en la que varios países, por ejemplo, acuerdan ciertos convenios, ciertos parámetros. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Anaí? No es Anaí. ¿Cómo se llama? Anaí, sí. Estás en clase, Anaí, por favor. Entonces, estos elementos de las integraciones regionales, tema de libre comercio, tema de zonas aduaneras, tema de mercados en comunes, recuerden, son 4 elementos importantes. Zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y comunidad económica. Según CONESA, estos elementos son fundamentales porque proponen a su vez conceptos que logran fundamentar esta integración regional. Uno de esos, la liberación del comercio recíproco, es decir, yo vendo esto, tú vendes esto, yo te vendo esto, tú me vendes esto, ¿me entienden? Alianzas comerciales. La María Graciela me vende cacao, yo le vendo banano. ¿A qué precio me vas a dar, María Graciela? Al mismo precio que tú me puedas dar. Ah, no, pero es que mi banano vale más que tu cacao. ¿Pero quién determina esto? Las leyes, la regulación, la normativa financiera internacional. Ah, entonces yo te puedo ceder un poco siempre y cuando tu cacao sea de exportación, o sea, de máxima calidad, como para ejemplificar un poco el tema. O si no, llegamos a acuerdos de libre arancel, por ejemplo, o de cero aranceles. Ok, yo te compro tu banano al precio que me digas, no hay problema. Pero me liberas de aranceles en muchos temas que yo te puedo estar vendiendo. O sea, no me haces pagar tanto impuesto. Si se dan cuenta la correlación, las fluctuaciones que existen ahí, los acuerdos.
Eso también tiene que ver con teoría de la integración económica y, por supuesto, con teoría de la integración regional. Entonces, vuelvo y repito, conceptos básicos se forman según con de esta integración regional. La liberación del comercio recíproco, que es la acabo de ejemplificar, la tarifa externa en común, también la acabo de explicar. Ok, tú me pones la tarifa que tú desees, no hay problema, yo la pago. Pero tú también ayúdame, libérame de aranceles o de impuestos en ciertos otros productos. ¿Está claro, chicos? Entonces, ese es un segundo concepto. Y finalmente, el establecimiento de una aduana común. Ahí sí es como una zona franca que dice, ok, vean, es común para todos los países de la región que están integrados. Y sobre todo estas aduanas en común lo que proponen es recaudar fondos y que se distribuya estos aranceles unificados para todos los países. Bueno, así funciona el tema, ¿no? De índole económico, sobre todo financiero. En cuanto a esta integración económica, los autores, sobre todo con esa, dice, no solamente propende hacia libre circulación de bienes, ¿no? O hacia algún arancel X, Y, Z, sino también a la libre circulación de factores de producción. Y eso tiene ya otro alcance. O sea, hay un libre intercambio de factores de producción. En esta última etapa, por ejemplo, de la libre circulación de bienes, se eliminan todas las restricciones arancelarias y cuantitativas al comercio recíproco. Es decir, se deja abierta, como se diría coloquialmente, ¿no es cierto, María Graciela? Se deja abierta la puerta de ¿qué? De par en par. Ya. Entonces, esto es clave de teoría de integración económica, pero en sí, la unión económica, la unión, no la integración, ¿verdad? La unión representa un proceso más avanzado. Ahí sí ya tienen que intervenir políticas estatales, políticas económicas, políticas sociales, para que exista un aprovechamiento integral y completo de este tema de integración. O sea, ahí parten los principios fundamentales de las necesidades de la integración. Y con estas necesidades de querernos integrar, por supuesto, nace esta como comunidad internacional o estos organismos internacionales que son cobijadores de las diferentes naciones, países, estados miembros, como se llama, o organismos supranacionales, o sea, más allá de lo nacional. ¿Cuáles son los efectos de esta integración, chicos? Dos efectos, sobre todo puntuales y característicos de la integración económica. Primer efecto, una creación de comercio en común. También entendido como cuando un país deja de producir un producto con costos más altos para sustituirlo por otro importado de un país miembro con producción más eficiente. O sea, liberaciones. No le compro al Avero porque está más caro su producto, más bien le compro acá a mi país miembro que está un poco más bajo el tema del producto, del bien. Su costo está más bajo, más económico. Lo puedo sustituir a lo que me estaba ofreciendo Vero, pero también hay consecuencias. Tal vez estoy abaratando, ¿no? El costo, el bien, el producto o la línea de producción. Con el fin de abaratar, claro, costos de producción, pero puede haber efectos. Puede ser que el producto que me entregaba Vero entonces era de mayor calidad, de mayor durabilidad, de mayor garantía, o me ofrecía mayor garantía. Entonces, estos dos efectos. El primero, como les digo, el tema de desviación del comercio.
Así se desvía el comercio, así de sencillo. Si alguien viene y me oferta un producto más barato, yo tengo que evaluar si la cadena, si la línea, si la calidad, si la garantía va a ser la misma para optar por el mismo, porque estoy desviando hacia donde estaba trabajando. Y claro, también debemos entender que dentro de estos efectos, que como les decía, primero la creación de comercio y después la desviación, existen también representaciones, repercusiones, efectos, consecuencias en un complejo proceso con implicaciones de orden no solo económico, político, jurídico, social. Entonces, si yo decido integrarme, voy a tener ventajas en el ámbito económico o incluso geopolítico, como les decía, ¿verdad? Pertenecer a tal grupo de lujo. Ahora, pertenezca, pues. ¿Cómo logra pertenecer a esos grupos de poder? Entonces, como hay estos acuerdos, estas negociaciones a nivel internacional, regional, nuestro país también puede gozar de ellas, puede beneficiarse de estas. Pero con nuestro nivel de desarrollo, ¿a qué grupo nos vamos a integrar? ¿A qué orden? ¿A qué proceso de desarrollo? ¿Un potente en donde podamos resistir o tal vez seamos avasallados y rápidamente expulsados o autoexpulsados por la no capacidad de poder sostener el proceso? Por eso decíamos dos procesos. El propio proceso y el estado de cosas que hacen parte de la riqueza de una nación. Hay que evaluar estos temas, chicos, de las etapas del proceso de integración. Ahí son 5 etapas, recuerden. Y como les decíamos, estos efectos de la economía. 2 sobre todo. Creación de comercio, es decir, que yo dejo de crear algo para poder producirlo de una forma más barata, pero también la desviación del comercio. Un poco en clave de teoría económica, porque es necesario entender esto, chicos, si no. Ahora bien, ¿cuáles son los organismos de los que hemos sido parte, de los que el Ecuador ha sido parte en este proceso de integración? Primera pregunta que se planteó al inicio de clase, resuelta, ¿no es cierto? ¿Necesitamos ser parte de un proceso de integración? Por supuesto. No hay otra respuesta, no hay otra lógica. Debemos. Si no, si con esos procesos, con esos acuerdos internacionales y regionales, todavía estamos complicados, imagínense solos. Pero también esto genera debate del tema político y social, ¿no? O sea, ¿con quién estamos haciendo acuerdos? ¿Con qué instituciones? ¿Con qué entidades? Entonces, lo que antes denominábamos o entendíamos como Mercosur, después convertida en la Unión de Naciones Sudamericanas, por ejemplo, nació en el 2008, ya lo dijo Anaí, como resultado de un proceso sobre todo político, ¿verdad? Más que económico. Y ustedes saben por dónde viene eso, ¿no es cierto? La línea ideológica que predominó el tema de la UNASUR. Sobre todo países que quisieron proponer una economía progresista, evidentemente basada más en el tema de derechos, de lo social, de lo humano. Entonces, esta UNASUR, suscrita por los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, algunos otros, Surinam, Venezuela, también se suscribieron a tratados internacionales. Y lo que promulgaban era el fortalecimiento de la integración monetaria y financiera de los países. Nada más. Respetando las dinámicas propias de cada nación, de cada territorio. Y también estaba la parte política, social, ¿no? Se pretendía trabajar en temáticas como reservas internacionales, utilización de monedas domésticas,
y sobre todo la promoción del comercio intrarregional, ya no regional. ¿Se dan cuenta la diferencia, chicas? Regional o interregional a intrarregional, es decir, que se promueva el consumo interno de los países miembros de la región y el consumo interno de sus productos, beneficios de su producción. La CELAC, por su parte, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ha entregado también aporte, sobre todo en el ámbito, chicos, mucha atención, de investigación científica y académica. Porque más que una institución es una instancia, verán, más que una institución es una instancia de corporación de carácter de cooperación conformada por 33 países en América Latina. Es un organismo intergubernamental creado para impulsar la integración de los países en el ámbito, aquí es la diferencia, si ven, con otros organismos que tienen más de perfil de carácter financiero. Aquí quiere primar la parte político, social y al último, en tercer orden, le dejan lo económico. Para lograr un desarrollo realmente auténtico e integrador desde lo social de todos los países miembros. Pero también maneja componentes económicos y financieros, por supuesto. Y ahí también se ha propuesto fortalecer la moneda local, lograr mayores procesos de integración monetaria, que haya una mejor consolidación del sistema financiero en cada país miembro. O sea, un fortalecimiento, por decirlo así, de una u otra manera, carácter político-administrativo, para lograr este buen vivir propuesto por casi la mayoría de países miembros. Recuerden, la CELAC tiene más este carácter político de integración, más que económico, aunque sí cuenta con componentes económicos. ¿Sí? ¿Cuáles son los retos y oportunidades que nos presentan ser parte de estos organismos internacionales? Por supuesto, ser parte de algo per se nos ofrece ese beneficio, ser parte de estar integrados. Primer beneficio per se, estar integrados. Lograr mejores establecimientos de proyectos, de políticas económicas, financieras, sociales, públicas, que estén coordinadas, que quieran involucrar a través de herramientas útiles, técnicas y tecnológicas entregadas a la ciudadanía, a la población. Es un gran avance. Sin embargo, también hay teorías y lo demuestran que ninguno de los procesos de integración vigentes es perfecto. Tampoco se pretende eso. Que hay varias dificultades que entorpecen o que ralentizan estos procesos. ¿Cómo cuáles serían, chicos? La pobreza, el desempleo, la inseguridad, la delincuencia, el alto índice de criminalidad, van a debilitar. Y si es por eso, discúlpenme, no quiero ser negativo, pero estamos lejos de estar en un proceso óptimo de integración los ecuatorianos. Entonces lo que se busca más bien es una consolidación en bloque. Sí, entonces la UNASUR, la CELAC fueron concebidos desde este ámbito político con el objetivo de la generación de políticas que promuevan la integración, por supuesto regional, pero también el desarrollo de los Estados miembros. Pero verán, chicos, esto sigue siendo base y teoría. Pero es que es necesaria para entender ahí sí los retos y desafíos que va a enfrentar el Ecuador o que ha enfrentado en el 2020, pospandemia, 2022, 2023, 2024 y en la actualidad. Porque suena bonito esto, ¿no? En teoría. Sí, somos parte de, más bien de qué entidades somos parte. Me hubiera gustado que hagan esa pregunta. Está fuera del compilado.
Entonces, esto de oportunidades también refiere al tema de qué estrategias implementa cada nación, cada país para irse fortaleciendo desde sus diferentes ámbitos internos y locales, de sus propios procesos de desarrollo, de economía, ir fortaleciendo estratégicamente esta unión, que fortalezca el bloque, pero también fortalezca individualmente a la nación, a la riqueza, a través de las diferentes líneas de desarrollo económico. Y en este encuentro entre lo colectivo, lo particular o lo grupal y lo individual, justamente haya habido muchas limitantes. Porque existen convergencias, chicos. Algo de eso hablaban ahí. Ahí sí, existen convergencias, o sea, evoluciones, microevoluciones. Que incluso pueden ir desde la visión identitaria, la pérdida de rasgos propios, culturales, las características de cada uno de los Estados miembros, por el deseo inmanente de ser parte y no ser periferia, ¿me entiende? Y no ser periferia de alguien, no de ser el centro de alguien. Esto es complicado también, hablando en clave sociológica o cultural, no solo comunicacional o en línea de pensamiento económico. Entonces, la integración establece la construcción de las partes de un todo. No es tan fácil hablar de integración. Y en esa línea, la integración económica propone que varios países se unan y se eliminen barreras y que se permita la movilización de bienes, servicios, factores de producción entre sus miembros. Vuelvo a insistir, suena bonito, ¿no? En teoría. Pero finalmente, como vimos antes, los efectos de la integración pueden ser variados. Pero en general lo que se pretende es que todos sus miembros se vean beneficiados comercialmente, financieramente, económicamente, hasta en políticas fiscales, quién sabe. Pero de la nada no va a ser este beneficio. Cada país tiene que proponer una estrategia, un modelo competitivo con el resto de los pares que están integrándose. Porque si no, entonces es la ley del menos esfuerzo, ¿me entiendes? Yo sé que dos o tres naciones son potentes, más fuertes, y yo me sumo nomás. ¿Pero qué aporta? ¿Qué va a entregar? Es como un grupo de estudio, ¿no? Yo sé que ahí de pronto algunos estudiantes son fuertes, potentes, y yo me sumo, pero entonces, ¿qué aportas? Vas a hacer tú la presentación y de paso vas entendiendo para que puedas exponer. Entonces, estos procesos de consolidación de integración regional solo son posibles si se toma en cuenta estos consensos, estas propias realidades, las dinámicas locales. El Ecuador sabe hasta dónde está su potencialidad. Y eso lo sabe sabiendo cuál es su PIB per cápita, cuáles son los proyectos, cuáles son las proyecciones de crecimiento, cuáles son sus principales productos de exportación, con quién tengo relaciones internacionales, con quién mantengo acuerdos, con quién tengo deudas, que es creo con todo el mundo. Y hasta cuándo tengo deudas. Entonces ahí hay que poner el punto de análisis, chicos, para lograr que esta convergencia, por así llamarla, integracionista, entregue los resultados, los objetivos propuestos, que es la de implementar políticas de alto impacto para el posicionamiento financiero, económico y social de los países miembros de un algo. Y así de sencillo, se acabó la clase. ¿Qué les parece? ¿Preguntas, respuestas, inquietudes? A ver, ¿quién quiere responderle a la Anaí? ¿Está aquí la Anaí? Verito, ¿puedes repetir la pregunta? Dice, ¿creen que dadas las actuales diferencias políticas y económicas entre los países sudamericanos, es viable lograr una verdadera integración regional o estamos destinados a repetir los mismos desafíos que enfrentó UNASUR en el pasado? ¿Quién le responde a la Verito? Ana María. Buenas noches, profesor, compañeros y compañeras. Pues en respecto a la pregunta, em,
esta integración profunda y duradera sigue siendo, bueno, me parece que sigue siendo poco viable, teniendo en cuenta estos, por así decirlo, estos problemas actuales, estos cambios estructurales, podríamos decirlo, en la institucionalidad y al menos con la política, podemos ver que la integración tendrá, o sea, tendrá que avanzar de manera fragmentada, o sea, no, y quizás desde mi punto de vista, sí habrá, se seguirán repitiendo partes de los desafíos que enfrentó la UNASUR, porque como hemos visto, al menos para la integración, una integración profunda y equilibrada, falta bastante y es un poco complicado, al menos porque siempre van a tener que ceder cierta soberanía al momento de las integraciones en este caso. Así que, en pocas palabras, sí sigue siendo poco viable. Poco. Bueno, son muy bajas por la viabilidad en este caso. Verán, chicos, el punto de inflexión y el punto de análisis aquí es claro. Eso es lo que nos dicen los autores. Eso es lo que nos dice Conesa. O sea, tenemos que entender desde dónde nos queremos integrar, ¿me entiendes? Desde qué punto y eje de desarrollo. Queremos ser parte de, queremos ser protagonistas de algo. Pero para ser protagonistas de una integración debemos tener fortalezas, ¿me entienden? El Ecuador tiene muchas fortalezas, por supuesto, pero lo que nos falta justamente es esa política internacionalista, esta política que pueda entender las realidades propias del Ecuador, pueda entender la situación en territorio. El Ecuador es miembro, por ejemplo, de la ONU, va a ser siempre un miembro efímero, eterno de la ONU. En cuanto a organismos internacionales o de la región, es todavía miembro de la Comunidad Andina, de la CELAC, como habíamos dicho, de la Alianza del Pacífico, de la LADI, ¿qué más hay? De la CELA, de, del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe también, CELAC, y otros de la CELA, del Parlamento Andino. ¿No tenemos acaso asambleístas para el Parlamento Andino? ¿Sí saben? ¿Cuáles son los réditos que nos ha dejado estas pertenencias? ¿Usted ha visto que mañana bajó el camarón? ¿Bajó el banano? ¿Bajó el kilo de uvilla o de mandarina? Eso es lo que les decía con los ejemplos iniciales, chicos. Yo soy miembro. Yo soy más débil que Nancy Verónica Zafla. ¿Y me quieres poner también otra vez arancel de impuesto? Entonces, ¿a qué tipo de acuerdo nos referimos? Solo el beneficio para una parte y la otra parte que se siga perjudicando. O estancando. O sin movimiento. Somos parte de la Organización Mundial del Comercio, si sabían de la OMC. ¿Cuál es el rédito y la ganancia? ¿Estamos mejor? Claro, hay que hablar con indicadores, ¿no es cierto? Hay que hablar con indicadores. Pertenecemos a la CAM, pertenecemos a la CELAC, ¿cómo le Alianza al Pacífico? Somos parte, ahí hay que poner atención de, por ejemplo, una organización del Tratado de Cooperación Amazónico. Ah, por algunos años más sigue vigente, pero tal vez en teoría, en papel, el tema de la ley de beneficios amazónicos, donde se dice que el 30% tiene que irse con la empresa y el 70% quedarse.
pero con la política que se está manejando, que ustedes saben claramente cuál es el sesgo, ¿no es cierto? Cuál es el corte político, económico, pues eso se está revertiendo más bien. Entonces, estos puntos son para reflexión. ¿Qué beneficios nos está dejando esta integración, chicos? Si somos parte. ¿Cómo? También somos parte, verán. O sea, es que hay un montón de organismos de los que somos parte. A ver, em, Tiffany, dale también una respuesta a la ver con estas reflexiones que hemos hecho. Te escuchamos. Bueno, sobre esto de la integración, yo creería que, o sea, como que hay posibilidades y no hay posibilidades de que se pueda hacer esto, ya que existen esto de las diferencias políticas y también con esto de los cambios de gobiernos constantes, eso también afecta. Y también, por ejemplo, en el Ecuador, se podría decir que antes se pudo estar adaptando esto porque nosotros teníamos nuestra propia moneda, que era el sucre, pero por otras cosas se cambió al dólar. Entonces, yo creería que si se lograra hacer, como usted mismo lo dijo, o sea, em, una integración entre tres países y se uniera el Ecuador, pero ¿a qué? O sea, ¿qué es lo que va a hacer el Ecuador? ¿Qué idea va a aportar el Ecuador para poderse unir a esto de la integración regional? Eso, y también porque nosotros también somos como que muy inestables en esto de la economía y nosotros dependemos mucho de lo que es Estados Unidos. Nosotros dependemos, somos muy dependientes de ellos y se podría decir también de China en esto de los mercados y todo ese O tipo sea, de con cosas. China estamos endeudados Ajá, por lo hasta el mismo. 2030 y con nuestro petróleo. Exacto, profe. Entonces, obviamente que yo creería que el Ecuador, si se uniera a esto de la integración, nosotros saldríamos muy beneficiados. A ver, Nos, les propongo algo. Sí, claro. En estos últimos 10 minutitos de la clase, porque quiero hablarles de unos temas, les dije dos, solo 10 minutos. Eh, Jameson, Ana María y Emily Cano van a hablar rápidamente, solo se toman 5 minutos y se deciden quién hablar, van a hablar de las ventajas de estar unidos o de estar en región, en estos organismos. Y Nancy, Natasha y Madeleine van a hablar sobre las desventajas o si realmente esto deja alguna utilidad. Y finalmente van a plantear dos reflexiones para que Isabela y Carla puedan responder. Sí, pueden tomar 5 minutitos ahorita. Organícense ahí. En 5 nos vemos. Carla. No, profe, perdón, se me aplastó Ah, la ya, mano. ok.
A ver, les escucho, chicas. A ver, primero los que quedamos en que hay ventajas. Dejen una reflexión final para que pueda ser respondida por Carla y por Anabela. Les escucho, chicas, a los que les dije que vayan en ventajas. Sí, Lice, ¿Ok? ok, sí, voy a exponer, no conversé con las demás compañeras, pero el tema de las ventajas, Ujú. ¿Por qué no conversaste? Si se trataba que hablen los tres. Hasta que hablen. Los que están que consideran que no habría ventajas. ¿A quién mencioné? A Vero. ¿Quién más? A ustedes se reúnen, chicos. Sí, profe. Bueno, algunas de las desventajas sería como el hecho de que los países grandes imponen sus acuerdos o sus favores, como quien dice, y sus aranceles a conveniencia de ellos, mientras que para los países pequeños no nos conviene. Y esto implica en que los productos de nosotros nos cuesta mucho más que ingresen a países extranjeros. Ujú. Eso, profe. Y también hay una desventaja para nosotros como Ecuador, porque nosotros no tenemos estabilidad política. Entonces, si en este momento estamos con un presidente y si en 6 meses se cambia, pues las posiciones también podrían cambiar y tendrían que volver a renegociar otra vez. Bueno, está bien. Está bien. Es pertinente. Ahora sí, ¿qué dicen los chicos que creen que hay ventaja? Dale, Ana María. Sí, en cuanto a la unión, por así decirlo, podemos darnos cuenta que los países pueden negociar mejores acuerdos comerciales y políticos con Ujú. otras regiones al haber este tipo de unión entre países, y esto aumentaría su influencia global. Asimismo, la integración del comercio, em, también gracias a esta colaboración permitiría planificar y desarrollar Ya. em, proyectos, por así decirlo. Quizás ahí podemos ir viendo las ventajas si hubiera bueno, en este caso de la unión entre países, hay una mejora en el comercio, en la planificación y la gestión conjunta de los recursos naturales. Pueden ser más eficientes para enfrentar los problemas comunes como la deforestación o el cambio climático. Ya. Así que sí, hay varias ventajas. Ok. Bueno, o sea, el ejercicio, el mini ejercicio que hemos hecho, es para que ustedes mismos entiendan que antes de hablar, por ejemplo, de estas integraciones, del concepto de Ecuador integrado a organismos, que es una puerta de entrada a entender los reales, verdaderos, auténticos, perdón, no verdaderos, la verdad es subjetiva aquí, sino los reales y auténticos desafíos del Ecuador. Es justamente que antes de hablar de esto, de entender teóricamente conceptos de integración y de pertenecer, debemos, nuevamente les recuerdo, entender las dinámicas propias de los países. Si yo comparto dinámicas, yo comparto modelos de desarrollo eh, con mis símiles, yo puedo establecer acuerdos. Caso contrario, no, pues me vería en desventaja. Más bien vería cómo se reduce o se logra
sobreinflación cuando no puedo sostener tal o cual acuerdo, ¿me entienden? Como alguien de ustedes decía, creo que Tiffany decía esto del endeudamiento con China. ¿Y cómo pagamos a más del dinero? Con petróleo. Entonces es una relación en cruel y clara desventaja. Sin embargo, los grandes potencias no entienden mucho de esto, ¿no? O sea, tú hiciste un acuerdo, firmaste, paga o entrega. Y eso es producto de un liberalismo económico, ¿no? De unas políticas económicas así establecidas en el tema financiero. Bueno, ese es el ejercicio, chicos. Preguntas, inquietudes, porque la próxima semana hablamos finalmente de estos grandes retos y desafíos que ha enfrentado el Ecuador, como les dije, incluso post pandemia, antes un poco, pero sobre todo nos vamos a centrar como está en el compilador la 2024-2025. Y verán que estos aportes académicos los entrega una persona, entiéndase, no de línea progresista ni de izquierda, no. Lo entrega una persona como es el rector de la Facultad de Economía de la Universidad Católica del Ecuador. Que se entiende, no sé si ustedes están entendiendo, ya cuarto semestre deberían entender las líneas políticas claramente ideológicas, que es una línea política más bien conservadora y de cierta manera hasta pro gobiernos que tienen estas líneas, ¿no? Pero lo van a descubrir en la lectura, que las predicciones que el decano de la facultad hace son complicadas y que los retos son complicados. Los desafíos económicos de Ecuador. Que ciertas medidas tomadas no han sido las mejores. Pues ya lo vamos a descubrir la próxima clase. ¿Alguna pregunta, inquietud, chicos? Chicas, perdón. Ya. Verán, me robo